Tomo Nota, el programa de Paco Cecilio en Canal 33 Televisión y en Radio Intercontinental. Los líderes hablan. Paco Cecilio escucha. Ser bienvenidos, ser bienvenidas una semana más, Tomo Nota con Paco Cecilio. Hoy es un programa muy especial y creerme, hoy tengo un amigo, un gran personaje, un gran periodista, un gran comunicador que hace muy poco ha presentado en el Hotel Wellington sus memorias, Cerca de las Estrellas. Nosotros hemos estado cubriendo el acto y antes de empezar con la entrevista voy a saludar al personaje. Jesús, muy buenas. Jesús Álvarez. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, Paco. Oye, qué bien lo pasamos el otro día en el Hotel Wellington, qué mesa presentando el libro, Ana Blanco, Lorenzo Milá y Vicente del Bosque, y qué buena gala tuvimos, qué buena noche pasamos. Pues me alegro mucho porque de eso se trataba también, de que, bueno, yo creo que era un día especial para mí, evidentemente, pero también se trataba de que disfrutaseis con todos los personajes que en realidad han formado parte de mi vida profesional y que muchos de ellos están reflejados en el libro. Fíjate, Vicente del Bosque, que es un hombre tan modesto, tan correcto, me dice, pero Jesús, ¿yo qué pinto en la mesa? Digo, vamos a ver, Vicente, hablo en el libro de que mi mayor satisfacción como periodista deportivo ha sido estar en el Soccer City de Johannesburgo cuando España ganó el Mundial. ¿Cómo no vas a estar en la mesa si eres la referencia de mi libro en el sentido de los acontecimientos que he vivido? Días como el 17 de noviembre pasado, que presentaste el libro, rodeado de tantísima gente, te sentirías súper querido, súper halagado y súper acompañado. Bueno, pues uno al final se da cuenta de que pues, ha servido para algo los 47 años que has estado, como ha sido mi caso, en Radio Televisión Española, y la verdad es que todos los que estaba allí, pues deportistas, periodistas, amigos, etcétera, etcétera, pues han formado también parte de mi vida, si no profesional, casi todos profesional, pero algunos de mi vida personal, y pues, también con mucho orgullo y satisfacción les invité, claro. Pues para todos los que nos están viendo a través de Canal 33 Madrid, todos los que nos están escuchando a través del 95.4 Radio Intercontinental y todos los que nos ven las 24 horas del día en nuestro canal de YouTube, Jesús, si te parece, vamos a ponerles un vídeo de qué fue, cómo fue y quién estuvo en esta fiesta de presentación de este libro que tengo encima de la mesa. Claro que sí, cuando quieras. Pues venga, lo vais a ver vosotros también. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cuánto tiempo llevamos sin vernos? Un rato. Vaya día que tenemos hoy con Jesús, vaya libro, vaya memorias y vaya buena persona. Él sí que está cerca de las estrellas. Por eso está el Salón del Wellington como está de gente y de amigos y que valoran enormemente la carrera profesional de Jesús. Porque no es que él haya estado cerca de las estrellas, él, por ser buena persona, ya está cerca de las estrellas. Sí, señor. Tiene buenos antecedentes y él ha tenido una carrera brillante. ¿Era de los que en la rueda de prensa te ponía siempre contra las cuerdas o era benévolo contigo? Bueno, es que ya está poco tiempo dando ruedas de prensa, ya se me han olvidado casi. Tú estuviste con Jesús, presentasteis el telediario en Televisión Española. Pero estuve mucho antes de eso con él. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú demostraste en los informativos que se puede tener credibilidad sin usar corbata. Es que lo creo realmente, ¿no? Mira cómo he venido hoy. Yo creo que está muy bien mostrar signos de respeto hacia quien te escucha, y si eso supone llevar corbata, yo no tengo ningún problema. Pero mi propuesta es que no hace falta tanto formalismo para mostrar respeto a quien te escucha. Pues muchas gracias, vamos a disfrutar de una buena noche. Gracias a vosotros. Tú, si cabe, estás más cerca de Jesús de las estrellas. No creas, no. Aunque solo sea por la altura. Él está muy arriba, solo que es asintomático para estar tan arriba, pero
Pero sí, no, la verdad es que es un placer que en algún momento me haya nombrado, porque si alguien es historia del deporte... Estrella, con esta altura este sí que está cercano. Ya se lo he dicho yo, Jesús, ya se lo he dicho. Que va. Yo soy altito, pero él sí que es grande, o sea, es lo bueno que tiene. Y además todo lo que ha hecho en esta vida y todo lo que toca, y con ese señorío, esa clase, la verdad es que alucina. Sí, señor. Pues muchas gracias, Fernando. Vale. Iván, qué importante es la comunicación en muchos órdenes de la vida, tanto en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, como en la política. Pues naturalmente, las ideas hay que saber contarlas bien, y aquellos que son capaces de contarlas de una manera más interesante, más entretenida, son los que tienen más éxito a la hora de transmitirlas. Jesús Álvarez ha sido un ejemplo siempre en la comunicación deportiva y en general en la comunicación y información en televisión española, y es una figura sin la cual no se explican las últimas décadas de la televisión pública. José Luis, eres un alcalde declarado atletista. Sin embargo, Jesús Álvarez, atlético, sin embargo, Jesús Álvarez en 47 años de profesión no ha decantado nunca sus colores, ha sabido mantenerse neutral, que hoy en el periodismo deportivo es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo porque algunos sabemos los colores o el color que tiene Jesús Álvarez. Pero él nunca lo ha declarado. No lo ha declarado, me parece muy bien, pero vamos, eso está muy bien. Poti, tú has conseguido lo que no consiguió su mujer en la boda, que es hacerle bailar. Bueno, esto es un poco como lo de que decía Fernando Romay, si levantase la cabeza el gran Díaz Miguel, no, pues eso, es, los que pasan por las manos de mira quién baila, o sea, al final acaban siendo unos maestros no solo del teletipo, como es el caso de Jesús, sino del baile, porque hasta ahí puedo leer. Además, Jesús, bailaste muy bien. Bueno, muchas Muy bien. Es más generoso que justo, pero bueno, yo hice lo que pude. Yo siempre he dicho que la falta de talento se suple con esfuerzo y trabajo, y eso al menos es lo que hice, trabajar y esforzarme. Jesús Álvarez, 47 años en televisión y todo reflejado en este libro, Cerca de las estrellas. Bueno, Jesús Álvarez, referente de todos, maestro de todos y un poco la imagen del deporte en televisión para todos, ¿no? Cuando la televisión era en blanco y negro era Jesús Álvarez y poco más, ¿no? Y bueno, pues luego pues una persona que es tan buen profesional como tan buena persona, ¿no? Yo creo que el éxito de su libro está, o de la gente que ha venido hoy a la presentación, está en que es también, aparte de un gran periodista, una buena persona, y hay que estar con él en este momento. Es un libro que recopila sus vivencias durante 47 años de profesión, y en el que habla de mucha gente, en el que habla de muchos amigos nuestros, de muchos compañeros, en el que cuenta alguna cosa que hemos vivido también, con lo cual uno se siente muy identificado. Y cuando estamos hablando de un profesional del calibre y de la talla de Jesús Álvarez, pues no podemos hacer otra cosa que estar aquí presente en su presentación, y además orgulloso, feliz y muy bien acompañado. Abel, te veo casi tan elegante como Jesús Álvarez presentando los telediarios. Casi. Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero vamos, Jesús siempre ha sido un tipo elegante, vistiendo y como persona también. Y el que más cerca de las estrellas está es él. Sí, por supuesto, siempre ha estado ahí en plena línea, y lógicamente, bueno, pues hoy era un buen momento para acompañarle. Buenas tardes. ¿No has querido perderte una gala como esta para acompañar a un gran amigo? Pues sin duda, a Jesús lo tengo mucho cariño, le sigo desde la época de Radio Gaceta de los Deportes, sus espacios en los telediarios, hablando siempre de deportes y especialmente de fútbol, que es el deporte por excelencia. ¿Y un buen madridista como tú? Bueno, sí, él yo creo que es seguidor de todos los equipos, pero creo que le tira un poquito. Pues sí. O sea que habrá disfrutado mucho, porque los madridistas hemos disfrutado más que padecido, que eso siempre es importante. Me hubiera gustado, Pipi, haber visto por un agujerito vivencias tuyas con Jesús en algún mundial o en algún europeo. Mira, Jesús y yo, que nos conocemos toda la vida, o sea, ya he perdido la cuenta de los años que nos conocemos, que hemos vivido momentos muy bonitos, y además no solo profesionales sino personales. Solo puedo decir de Jesús que es un estimado compañero, y como amigo te puedo decir que es lo mejor. Es decir, es amigo, compañero, ha sido siempre generoso, y lo único que puedo decir es que nunca ha tenido envidias, no ha sido trepa. Por lo tanto, cuando tú digas de un compañero y luego que se convierta en tu amigo, es lo mejor. ¿Y secretos? Pues claro que tenemos, pero no te los voy a contar ahora, porque esto hay que contarlo en una comida, una cena, para reírnos.
Pues qué gran fiesta, qué bien lo pasamos en el Hotel Wellington. Jesús, vamos al grano. ¿Por qué el título Cerca de las estrellas? Bueno, refleja un poco lo que ha sido mi vida profesional, estar cerca de las estrellas del deporte. He tenido la inmensa fortuna, gracias a Televisión Española, de estar, como yo siempre digo, en sitios donde hay gente que mataría por estar. He estado en los grandes acontecimientos deportivos, he estado en 8 mundiales, en 8 Juegos Olímpicos, ni cuento ya las Eurocopas, Champions, Copas de Europa, Campeonatos del Mundo de esquí, de Fórmula 1, de rallies en los que he estado, y entonces, bueno, pues me ha permitido estar cerca de muchas estrellas, y por eso el título, que refleja un poco mi trayectoria profesional, Cerca de las estrellas. Empiezas el libro contando un poco tu infancia y cómo te marcó primero la muerte de tu padre y posteriormente, y también muy cercano en fechas, la muerte de tu madre. Sí, bueno, es un poco el explicar muchas cosas, ¿no? Cuando fui consciente de que mis padres eran dos personajes conocidos en el mundo de la radio y la televisión, cuando me doy cuenta de la importancia que tenía, sobre todo mi padre, que era un rostro conocido en la tele, cuando los compañeros del colegio y tal me pedían una foto suya autografiada y tal, y yo decía, ¿y por qué una foto de mi padre? Entonces, claro, fui entendiendo por qué. Entonces, cuando tuve conciencia de todo eso, pues me di cuenta de que no tenían un trabajo normal como los otros padres, ¿no? No iban a oficinas, no eran médicos, no eran abogados o todas estas cosas, y se dedicaban a salir en la tele a contar cosas, o en la radio a contar también noticias y tal. Entonces ese fue mi primera toma de contacto con las dos estrellas principales para mí, que han sido mis padres. Claro, y tú cuando te quedas sin padre y sin madre, no te adopta cualquiera, te adopta nada más ni nada menos que Matías Prats. Matías Prats, primera generación. Primera generación. Bueno, Matías era el tutor testamentario que dejó mi madre por si a ella le pasaba algo. Ya había muerto mi padre, evidentemente, y entonces mi madre pensó con buen criterio que si le pasaba a ella algo, ¿qué iba a ser de mi hermana y de mí, ¿no? Entonces, la buena relación y la buena amistad que había mantenido Matías con mis padres, especialmente con mi padre, pues le llevó a tomar la decisión de decirle de hacerle el tutor testamentario. Y bueno, pues cuando desgraciadamente desapareció mi madre también, pues Matías enseguida vino a casa, se puso en contacto con nosotros. A mí me dijo, te vas a venir a vivir a mi casa. Lo que sucede es que yo ya tenía la vida hecha en la casa donde estábamos y tal. Una tía mía, mi tía Lola, que también era locutora de radio, actriz de doblaje, vivía justo debajo de nuestro piso. Y yo tenía allí mi vida. Le agradecí mucho a Matías el gesto. Le dije, Matías, contólame desde la distancia, pero me voy a quedar aquí con mi tía, ¿no? Y así fue. Varias personas tienen gran trascendencia en tu vida. La primera, tu hermana Bárbara. Bueno, mi hermana ya trabajaba en la radio, ya empezó muy joven en la radio. Yo creo que empezó con 17 años, o 18 recién cumplidos. Y cuando muere mi madre también, y la vida me sale al encuentro de aquella manera, yo me planteo lo que tengo que hacer con mi vida, porque yo había estudiado todo el bachiller de ciencias, de ciencias. Yo pensaba hacer una ingeniería, una carrera de ingeniería, ¿no? Pero me di cuenta de que aquello me iba a llevar mucho tiempo y dinero, y no estaba para perderlo ni para derrocharlo, ¿no? Entonces me decidí por el periodismo. Yo iba a ver muchos programas de mi hermana en la radio, ella ya trabajaba, y a mí me gustaba mucho aquel ambiente. Lo que pasa es que yo no sabía lo que llevaba en los genes, ¿no? Hasta que me di cuenta cuando empecé a reflexionar y dije, Jesús, te tienes que dedicar a algo que te permita ganar dinero cuanto antes, por dos motivos: para pagarte la carrera y para empezar a vivir, porque ahora no tienes a nadie que te cubra las espaldas ni que te pueda sacar adelante. Entonces, por eso fue el dedicarme al periodismo, y mi hermana como referencia, porque me gustaba mucho lo que hacía en la radio. Y otro personaje que tiene trascendencia en tu vida, en Prado del Rey, Ramón Lobo. Bueno, no en Prado del Rey exactamente. Ramón era vecino mío de casa. Allí vivíamos en el Pinar de Chamartín, una zona que hace algunos años pues era prácticamente, estaba el barrio y nada más, todo lo demás era campo. Ramón era un personaje muy inquieto con el tema del periodismo. Él sí tenía muy claro desde tiempo atrás que quería hacer periodismo.
Y de hecho nosotros teníamos un periódico en el barrio, en el Pinar, que hacíamos nuestras cosas, que se llamaba El Gol, y ahí lo que hacíamos pues era reflejar un poco, jugábamos partidos, liguilla, tal, entre los equipos hacíamos crónicas de los partidos, contábamos otras cosas, metíamos cuñas publicitarias y todas estas cosas, y bueno, pero Ramón tenía mucho más claro que yo el tema. Y cuando sucedió lo de mi madre, que yo me quedé en el barrio, como decía antes, pues Ramón me abrió las puertas, bueno, los padres de Ramón me abrieron las puertas de su casa para vivir con ellos, y yo lo que hice fue, pues Ramón para mí fue como un hermano, vivíamos juntos, convivíamos juntos, dormíamos en la misma habitación, íbamos juntos a la facultad, bueno, pues era un poco pues, ese hermano que yo no he tenido y que él tampoco tenía, porque él tenía 2 hermanas, yo tenía una hermana, nos complementábamos muy bien, Ramón era un tipo fenomenal. Empiezas ya a estudiar la carrera y estando estudiando, Antolín García te dice, oye Jesús, ¿a ti te apetecería trabajar en la radio? Sí, fue una entrevista. ¿Era en primer curso o en segundo curso de carrera? Pues mira, era en septiembre, o sea, yo ni había empezado todavía a estudiar prácticamente porque era en septiembre del 75 cuando me hace ese ofrecimiento, y prácticamente pues le dije rápidamente que sí, y luego me empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo en la radio? ¿Cómo llevo yo esto de tener un espacio dentro del programa de Antolín? Porque Antolín tenía un programa de 4 horas de duración en La Voz de Madrid y me ofrece 15 minutos de su tiempo para que yo pueda hacer lo que quiera dentro del periodismo, porque nos entrevistó a mi hermana y a mí y se le ocurrió decirme aquello, y yo enseguida, inmediatamente, claro, dije que sí, y empezamos ahí a elucubrar qué podíamos hacer. A Antolín, con buen criterio, se le ocurrió que ¿por qué no haces el programa con Matías Prats Jr., y hacéis un programa que se llama algo así como La Hora de los Juniors. La Hora de los Juniors. La Hora de los Juniors, que consistía en entrevistar a hijos de personajes famosos para ver si se cumplía lo de tal palo tal astilla, y por ahí pues desfilaron muchos hijos de personajes famosos. Desfiló Lolita, desfiló Irma de Glané, que era hija del Bobby de Glané, del entrañable Bobby de Glané. Estuvo también María José Prendes, hija del actor Luis Prendes, María Casal, hija del actor Antonio Casal. Bueno, pues por ahí fueron desfilando muchos personajes que a mí me sirvieron para comenzar a conocer el mundo de la radio, para soltarme en el micrófono y para afianzarme un poco en lo que después iba a ser mis futuros pasos, ¿no? Joaquín Soler Serrano te propone otro nuevo reto o un primer reto. También significa mucho para ti. Joaquín Soler Serrano fue la persona por la que empecé en televisión, pero bueno, en la radio él tenía un programa que se llamaba Rompiendo el Aire, un título muy bonito para un programa matinal, iba de 7 a 9 de la mañana, y me ofreció echar una mano, colaborar con él. Yo estaba súper encantado, vamos, a mí me decían, no, ven aquí que vamos a hacer noticias, vamos a comentar las noticias, y yo pues me pegaba unos madrugones tremendos, pero yo estaba allí puntual a las 6:30 de la mañana, por ahí ya estaba ahí con Joaquín preparando los temas, y la verdad es que fue fantástico. O sea, yo hubiera pagado, no cobraba tampoco, pero hubiera pagado por estar ahí con Joaquín Soler Serrano. Entonces un día se terminó el programa porque, pues ya sabes, las emisoras pues cambian los programas y todo esto. Bueno, y se acabó el programa. Y como yo no había cobrado un duro y tal, y le había echado una mano, pues me dijo, Joaquín, espero poderte pagar algún día lo de la radio. Yo pensé, bueno, pues no le di importancia, dije, bueno, si el que tenía que pagar soy yo, ¿no? Y al año siguiente, cuando estaba estudiando para los exámenes de segundo de periodismo, hacía mucho calor en Madrid, al mes de junio, eran los exámenes finales, y me dio digo, bueno, pues como hace mucho calor, me echo la siesta por la tarde y estudio por la noche. Y en una tarde de esas de siesta empezó a sonar el teléfono insistentemente. No es como ahora que tenemos teléfonos móviles o que hay un teléfono en la mesilla del dormitorio. Estaba en la otra punta de la casa precisamente, y empezó a sonar tan insistente que dije, pues bueno, me voy a levantar porque me van a dar la tabarra y no voy a poder dormir. Cogí el teléfono y me dijo, oye, Jesús, digo, sí, soy Joaquín Soler Serrano. Digo, hombre, Joaquín, ¿te acuerdas que un día te dije que intentaría pagarte lo de la radio? Digo, sí. Y yo dije, igual voy a cobrar. Fue mucho mejor que cobrar. Me dijo, me han hecho director de un programa de televisión que se llama 7 días y quiero que seas el presentador. ¿Qué me dices? Dije que sí, se me cayó el teléfono, claro. 19 años tenía yo cuando me puse delante de una cámara. Yo veo fotos ahora de los
aquellos primeros momentos en televisión, claro, que era la única televisión que había, o sea, no es como ahora que hay... Con audiencias 20, 14, multimillonarias. Claro, yo he hecho programas de 10, 15 millones de espectadores. Fíjate, si se pudiese eso hacer ahora en un programa, sería tremendo. Bueno, el caso es que le dije que sí, y dije, luego pensé en el lío que me había metido, ¿no? Y luego ahora veo las fotos de aquellos primeros años, de cuando, que algunas están en el libro, veo las fotos y digo, pues si tengo cara de niño, si soy un niño, digo, a mí cómo me dejarían, siendo tan joven, salir en una televisión, en la televisión española, la pública, la única que había en aquella época. Bueno, era una etapa de transición, había muerto Franco un año antes, yo creo que querían rejuvenecer un poco la imagen de televisión, de ese encorsetamiento un poco oficialista que tenía, y se fijaron en gente joven, sobre todo se fijaron en Matías y en mí, y los dos empezamos, Matías ya llevaba más tiempo haciéndolo, pero debieron pensar, bueno, pues también que salga, que necesitamos rejuvenecer, ¿no? Y la verdad es que aquello fue mi arranque en televisión y el comienzo de todo lo que me cambió la vida, tanto profesional como personalmente. Pero mucho antes de eso tú haces mucho, o sea, tus inicios son en radio, sí. Tú haces mucha radio, Radio Nacional de España, Radio Exterior... Ahí compaginé, porque yo ya estaba en televisión, pero yo quería hacer radio también porque me interesaba tener una base, ¿no? Ahora mismo pues hay facultades y hay sitios que te preparan ya para televisión, pero la única preparación que había para estar en televisión era la radio, y yo necesitaba soltura, necesitaba asentamiento, necesitaba tranquilidad y todas estas cosas, y entonces yo estaba en la radio, en Radio Exterior de España, de Radio Nacional, y bueno, yo seguí ahí mi desarrollo en la radio. Precisamente yo hacía información deportiva. Me costó un poco entrar en el mundo del deporte porque... Tú empiezas en la información deportiva con Escamilla, con Miguel Ángel Escamilla. Con Miguel Ángel Escamilla, con Alfonso Azuara, con Javier Valdivieso, con otra serie de... Miguel Ángel Fernández de Besa, con otra serie de gente, unos más veteranos, otros pipiolillos como yo, que nos gustaba el deporte, y se creó esa redacción deportiva en Radio Exterior de España, y ahí me colé. Y en tu fiesta me quedé, ¿no? Hiciste prácticas también en prensa escrita, en el Alcázar. Estuve en el Alcázar porque tenía precisamente en la facultad un querido compañero, Pascual Arribas, que era el jefe de confección del diario del Alcázar, y yo le dije, llegó un verano, terminamos el curso y llegó el verano, y dije, oye, Pascual, yo no podría hacer unas prácticas en el periódico donde tú estás. Pero hombre, Jesús, si esto solo es para cuarto y quinto. Digo, bueno, tú pregunta a ver si a mí me cogen para las prácticas. Hablo con el director, que era Antonio Gibello, y me cogieron para las prácticas, también incomprensiblemente. Pues vamos a irnos 30 segunditos a publicidad. Estamos con Jesús Álvarez, sus memorias, Cerca de las estrellas, que me ha encantado leerlo. Además, desde aquí quiero hacer una petición a la gente. Hay que leer más, hay que comprar más libros, además en papel, que está muy bien, tanta maquinita, tanta nueva tecnología, tantas redes sociales, pero hay que leer un poco más, que esto es cultura, sea de lo que os guste. Lo importante es leer, sea lo que sea. Así que después de la publicidad seguimos con este libro, Cerca de las estrellas, con Jesús Álvarez. Cuando sales de casa por la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un día gris o soleado? Tu forma de vestir también dice cómo te sientes. En Paco Cecilio Moda Hombre apostamos por el color y el tono positivo. Ese es el ADN de la ropa de Paco Cecilio. Una moda cómoda, actual, que contagia energía positiva. En otoño, Paco Cecilio Moda Hombre ofrece alegría y carácter. Toda una declaración de confianza. Colección Otoño. Paco Cecilio. Seguimos en Radio Intercontinental 95.4, seguimos en Canal 33 y seguimos las 24 horas del día en nuestro canal de YouTube. Y estamos con Jesús Álvarez repasando... Perdón que estaba colocando el libro aquí, estaba colocando el libro para que se viera, pero es que estábamos chequeando un dato, ¿verdad?, que estábamos comentando aquí. ¿De dónde se conocieron tus padres? ¿Y en Radio Intercontinental, en nuestra radio, en aquella Radio Intercontinental, donde hoy estamos emitiendo, o en Radio Exterior de España? Se conocieron en Radio Intercontinental, porque lo he revisado, yo te dije en Radio Intercontinental y estoy en lo cierto. Y luego su amor fue fructificando a través de las ondas de Radio Exterior de España, donde posteriormente trabajaron.
Siguiendo con la lectura del libro, que he leído apasionadamente, lo primero porque me gusta mucho leer, y lo segundo porque es amigo mío y me gusta saber, soy un poco cotilla, me gusta saber la historia de mis amigos. En los tiempos de hoy, hablando de fútbol, hablando del Real Madrid, hoy hay, bueno, iba a decir una leyenda urbana, no es una leyenda urbana, es una realidad. Medio de comunicación que habla mal del Real Madrid, ya sabes lo que pasa. Pero yo leo en la página 49 que lo dice Javier Valdivieso, que el Real Madrid siempre ha tenido influencia en los medios sobre quien osara hablar mal del club. Bueno, es que él tuvo... O sea, que esto no es cosa de Florentino Pérez, esto es... Histórico. Esto es sistémico del Real Madrid. Bueno, es que él tuvo una mala experiencia porque él era reconocido, aunque él nunca lo expresó directamente y abiertamente como lo hacen ahora otros compañeros, era del Atlético de Madrid. Y él debió comentar algo que no le gustó a Santiago Bernabéu. Él trabajaba en el diario Ya y debió comentar algo que no le gustó a Bernabéu y supongo, y pidieron su cabeza, se la pidieron al jefe de deportes. La presidencia del Real Madrid ha siempre ido unida. Bueno, esto es lo que me contó. A la guillotina, no, a la guillotina. No, es lo que me contó Javier Valdivieso, que era una figura, era un fenómeno. Yo tenía, bueno, me enseñó mucho a Alfonso Azuara y a mí, ¿no? Porque él tenía muchas horas de vuelo y muchos años de oficio, y alguien de la Casa Blanca pidió la cabeza de Javier Valdivieso al jefe de deportes del Ya, que era Julián García Candao, precisamente. Y Julián le dijo, de aquí este señor no se mueve. Y bueno, y Javier, pues nunca le oí ponernos en contra del Madrid ni nada de eso. Lo único que él no perdonó, el gesto, claro, no lo perdonó. Pero bueno, pues ya te digo que nunca nos predispuso para nada en contra del Madrid. Si hay un programa mítico y legendario en la radio es Radio Gaceta de los Deportes, que con Escamilla y con Azuara, y contigo, con el personaje que tenemos hoy, Jesús Álvarez, lo pusisteis en marcha, un programa que llega hasta hoy. No, pusimos en marcha el de Radio Exterior de España. Radio Gaceta de los Deportes era un programa mítico de la época, pues no sé, yo recuerdo haber escuchado Radio Gaceta de los Deportes con mi padre, los veranos, con una radio. El programa iba de 9:30 a 10 de la noche, a las 10 era el diario hablado de Radio Nacional, pero de 9:30 a 10 era Radio Gaceta de los Deportes, que tenía además una sintonía muy característica, y a imagen y semejanza de esa Radio Gaceta nació también la Radio Gaceta de Radio Exterior, que esa sí la pusimos en marcha, Escamilla, Azuara, Valdivieso, Miguel Fernández de Besa y yo, ¿no? Y fue un programa mítico. Yo después estuve en el auténtico, digamos así, por llamarlo de alguna manera, el Radio Gaceta auténtico, ya en Radio Nacional, en otra época ya más avanzada, ya de cuando estaba más afianzado y dominaba un poco más el medio. Incluso presenté muchos programas de Radio Gaceta a los Deportes, y bueno, pero era un programa mítico, y era un programa, pues mira, como había otro programa, que ese sí que se creó en Radio Exterior, que fue Tablero Deportivo, que la gran ventaja que tenía sobre un programa estelar como era Carrusel Deportivo de Vicente Marco en la SER, la ventaja que teníamos nosotros es que no había publicidad, ni en televisión sí, pero en radio no había, y nosotros nos anticipábamos muchas veces cuando había goles, claro, porque mientras estaban en la SER con la publicidad, nosotros gol en tal sitio, gol en no sé cuánto. Y fue un poco la ventaja que tuvimos sobre el excelente programa que hacía Vicente Marco. Tú pides que quieres retransmitir partidos, tú quieres ser narrador de partidos. Y el primer partido que narras es un Trofeo Carranza, un partido amistoso, Botafogo-Barça, 2-0 con gol de Zico. No, era Río, Flamengo de Río. ¿Flamengo-Barça? Flamengo-Barça, sí. Pues lo he apuntado yo, me lo he apuntado, bueno, Botafogo-Barça. Bueno, son brasileños. Sí, ambos, ¿no? Vale. Era fíjate, ya no sé el Carranza por qué edición van, pero aquellas eran las bodas de plata, el 25 aniversario. Y me acuerdo que me mandaron de Radio Exterior para hacer el partido. Yo la experiencia que tenía era de mis intervenciones en Tablero Deportivo, que muchas veces teníamos que narrar pues, incidencias de los partidos de la jornada, de los domingos, los sábados y domingos, y cuando me dijeron que iba al Trofeo Carranza, pues me ilusioné mucho, porque yo había estado ya ese verano viendo el Teresa Herrera, que le tocó hacerlo a Alfonso Azuara,
Y yo estuve allí y aprendí mucho, evidentemente, de aquel Teresa Herrera, y cuando me dijeron que yo iba al Carranza, pues me hizo mucha ilusión porque yo había visto de pequeño el Carranza con mi padre allí en Cádiz. Me había llevado al fútbol cuando era, pues yo que sé, tendría 7, 8 años. Y para mí el que fuera mi primer partido de un trofeo Carranza y un partido de la envergadura del Barça Flamengo, pues en el Flamengo sí jugaba Zico y metió un gol, y yo tuve la fortuna de decir, hubo una falta y digo, cuidado que hay un jugador en el Flamengo que se llama Zico, que es muy hábil con el lanzamiento de las faltas. Dicho y hecho, metió gol. Y me encumbré, me encumbré por la suerte que tuve, ¿no?, de aquella circunstancia. Tú has hecho, que lo has dicho antes, tú has hecho un montón de Juegos Olímpicos, pero tú te llevas un berrinche de mucho cuidado en el año 1980, cuando no te dejan ir a Moscú porque habías estado el año anterior. Sí. Y criticas que muchas veces no se llevaba la gente por mérito, sino por... Ya conoces tal ciudad, tú no vas. Ya conoces tal país, tú no vas. Bueno, yo creo, no, era un poco, pues, la forma de pagar, pues, los sacrificios que hacían algunas personas, que todos los hemos hecho, ¿no? Y era una forma de reconocerles, pues, oye, como has estado muy bien, este año has hecho de todo, te has portado muy bien, has venido a la radio a la hora que te hemos pedido y tal, pues te vas a llevar como recompensa. Y era un gran acontecimiento de este tipo. Yo no lo entendí muy bien porque yo pensé que la valoración que se hacía en estos casos era la valoración profesional. Yo había estado el año anterior en Moscú en una cosa que se llamaba la Espartaquiada, que eran los Juegos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y bueno, y creo que había adquirido una experiencia y conocimiento del lugar, sobre todo, suficientes como para que me llevaran a los Juegos. No, me dijeron que no iba a los Juegos. Me quedé en Madrid y aproveché para hacer la mili. Que en la mili estabas con el general Quintana Lacazzi. Guillermo Quintana Lacazzi, capitán y le general hacías todos los días los resumen de prensa. De prensa. Sí, era un tipo excepcional, porque fíjate que lo que te impone a un soldado raso como era yo en aquel entonces, tener que llevarle los resúmenes al capitán general de la primera región militar, que era Madrid, ¿no? Entonces yo normalmente se lo daba a su ayudante, que era un comandante, y él lo subía o se los daba. Pero un día me dijo, el capitán general quiere conocerte, quiere hablar contigo y tal. Y entonces allí me presenté con mi resumen, y a partir de ese momento pues se lo llevaba casi todos los días, ¿no? Y él aprovechaba para preguntarme cómo iba la tele, cómo estaba el tema. Nos tocó el 23F, por cierto, que hoy día lo dices, mucha gente no sabrá lo que es el 23F, ¿no? Porque fue el intento de golpe de Estado de Tejero. Sí, ¿verdad? Para los más jóvenes que nos estén viendo dirán, ¿y qué pasó el 23F? Efectivamente. Pues eso, un intento de golpe de Estado. Y me acuerdo que Guillermo Quintana Lacazzi se enfadó mucho con ese intento de golpe, ¿no? Y sobre todo, pues, ahí sí que me di cuenta yo que había mucha gente que no sabía muy bien de qué iba el tema, porque un capitán general de la primera región, como era Madrid, que no supiera realmente lo que se estaba cociendo, lo que se estaba moviendo, es la impresión que me dio a mí. Y bueno, creo que se enfadó. Me acuerdo ese día, me dijo, me llamó y me dijo, Jesús, cámbiate de ropa, ponte paisano, vete a la tele y cuéntame lo que pasa por allí. Pues estaba ahí, habían entrado la división acorazada del Goloso, me parece, tal. Y fui allí y dije, mi general, esto está todo tranquilo. Era justo ya cuando habían abandonado las instalaciones de Prado del Rey y tal. Dije, está todo tranquilo. Dice, pues muy bien, pues ya vete para casa, no vuelvas por aquí. Y luego, por desgracia, años después, a Guillermo Quintana Lacazzi lo asesinó la ETA, sí, en una calle de Madrid. Y lo sentí mucho porque era una persona muy afable, o sea, con toda su gala de capitán general y tal, conmigo siempre tuvo un trato muy favorable. Conocía a algunos de sus hijos, que también eran militares, eran de la Armada, eran de teniente navío, me parece que era uno de ellos, y tenía buena relación con ellos porque les ayudé a conseguir imágenes de maniobras militares o de cosas que les interesaba al ejército a través de Matías Prats, padre, en el nodo, él era director, y les conseguí imágenes y tal. Y me acuerdo que uno de los hijos me dijo, bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús. Digo, pues dile a tu padre que me da una semana de vacaciones. No me la dio. Tampoco me atreví a pedírselo. Oye, en el libro me ha llamado la atención, por hacer un Kit Kat, me ha llamado la atención, hablas de muchísimas personas, porque después de 47 años has tenido compañeros muchísimos. Pero oye, de muchos de ellos hablas
y terminas diciendo que ha fallecido. ¿Cuántos muertos hay en tu libro? Pues sí. Muchos. Pues mira. De verdad, Jesús, me ha ido llamando la atención. Hablabas de un cámara, de un realizador, de un productor, Sí. Y por desgracia nos dejó en el año 2006, por Sí, desgracia sí, nos sí. dejó en el año 2008, Sí, sí, por sí. desgracia nos ha dejado en el 2014. Digo, pero ¿cuántos muertos hay en tu libro, Jesús? Pues tienes razón, hay muchos muertos en mi trayectoria. Gente que se ha ido quedando por el camino, bueno, gente que ya eran veteranos cuando yo empezaba, cuando llegué, y lógicamente por ley de vida pues han ido desapareciendo. Con algunos tenía más afecto, más cariño que otros porque había trabajado con ellos, y bueno, y la verdad es que sí, he empezado a pensar en todos los que se han ido y son bastantes, caramba. Aquí no queda nadie. Vamos a algo mejor, venga. Y en el año 1982 se produce aquí en España el Mundial, nuestro Mundial, el único Mundial, no que hemos ganado, que se fue después, que se ha celebrado en España. Y a ti te ponen pegas para... Tú querías narrarlo y te ponen pegas para cambiar de Radio Nacional de España a Televisión Española. Bueno, sí, pero bueno, eso no es del todo cierto. Yo me había comprometido con el director de deportes de Radio Nacional, entonces, que era Joaquín Ramos Vera. Me había comprometido a hacer el Mundial. Yo ya trabajaba en televisión, o sea, compaginaba radio y televisión, pero yo me había comprometido y le había dado mi palabra que yo haría el Mundial de fútbol para la radio. Y hasta el último momento me estuvieron tentando de televisión para hacerlo para la tele, pero yo dije, lo siento mucho, yo ya he dado mi palabra y lo voy a hacer para la radio. Y es lo que hice. Hice el Mundial para Radio Nacional, con unos compañeros excepcionales como Juan Manuel Gozalo estaba, Rafael Recio, Fernando Borderías de Radio Nacional de Barcelona, y la verdad es que fue una etapa muy bonita también, porque estuvimos un mes y pico en Valencia, iba a decir concentrados, no, siguiendo la concentración de la selección española, y lo pasamos muy bien, porque me acuerdo que estábamos la selección estaba concentrada en el Saler, en el parador de Saler, y nosotros estábamos un poquitín más allá, estábamos en el Perellonet, que es un pueblo que está el Perelló y el Perellonet. Bueno, pues el Perellonet, estábamos allí en un apartamento que alquiló Radio Nacional de España, y desde el apartamento, los entrenamientos, José Emilio Santamaría los hacía a puerta cerrada. Tenía una mala relación con la prensa, tengo que reconocerlo, era un desafecto mutuo, y entonces pues claro, no nos dejaba ver los entrenamientos, pero nosotros con unos buenos prismáticos de campaña, el apartamento lo veías. El apartamento, que además era un piso alto, pues veíamos justo el campo de fútbol que había hecho. Él había mandado construir, en el Parador Luis Vives había mandado construir un campo con las mismas dimensiones que el Luis Casanova, Mestalla ahora, ¿no? Antes Luis Casanova, y desde ahí veíamos todas las evoluciones, y cuando íbamos a la rueda de prensa decíamos, José Emilio, ¿por qué? Hemos visto por qué Saura lleva el peto naranja, es que le va a colocar en no sé qué, y Juanito no sé cuánto y tal. Y nos miraba como diciendo, ¿estos de dónde se han sacado esto? ¿Cómo se han enterado, ¿no? Le trajimos un poco a maltraer, supongo que después habría reprimendas con los jugadores. ¿Quién ha soplado a los de Radio Nacional el entrenamiento de hoy, ¿no? Y la verdad es que nos divertimos mucho. Por esa época más o menos empieza Teledeporte. Teledeporte empieza, no el canal Teledeporte, que eso fue posterior. Teledeporte era un programa que empieza justo después del Mundial, con el éxito informativo del Mundial, no el éxito de la selección, pero bueno, el éxito que tuvimos. Hacíamos un programa que se llamaba Telemundial 82, que lo presentaba José María Casanovas de Barcelona, y que tuvo muy buena acogida. Pues decidieron que había que hacer un programa diario de deportes, que hasta esos momentos no había. Había habido años atrás, sí, algún pequeño espacio, 2-3 minutos, porque la verdad es que la información deportiva, excepto en los telediarios, poco había en televisión, ¿no? Y entonces me ofrecieron hacer el programa Teledeporte. Era un programa medio pirata, porque no figurábamos, nos costó mucho que el programa saliera a antena, porque había muchas reticencias, no sé por qué. Porque se hiciera ese programa, que iba al término de la programación, o sea, después de la última edición del telediario, y hubo muchas reticencias, y bueno, lo sacamos adelante, pero no figurábamos en la parrilla de la programación, con lo cual imagínate qué problema cuando cada vez que pedíamos una cámara para cubrir algo, o un montador para los vídeos y tal, nos decían, ¿pero para qué si este programa no existe? Entonces, bueno, nos debatíamos allí, fue una lucha dura, aprendí mucho de aquella experiencia, y lo sacamos adelante gracias sobre todo a todos los que estamos en relación, pero especialmente dos personas, que eran Quique Guas, que era el
corresponsal o el redactor que estaba en Barcelona cubriendo la información y que cada día solía proporcionarnos la presencia de un personaje destacado del deporte para una entrevista, y el realizador Javier Montemayor, que era un figura, había sido el realizador de Telemundial 82 y luego bueno, pues ha tenido muchos éxitos en su trayectoria deportiva. Fue el realizador que hizo la boda de Felipe y Leticia. Y gracias a él, a sus conocimientos, a su actitud, al manejo del control de realización, y a Quique Guas, que en Barcelona pues, nos proporcionaba siempre un buen personaje, pues sacamos adelante ese programa pirata. Y después de la publicidad, seguiremos hablando de este libro, Cerca de las Estrellas, y nos vas a contar qué pasó con José Manuel Fernández, exfutbolista y gerente del Sporting. Os vais a quedar con la intriga, pero va a ser solo 30 segundos porque fue decisivo. Ahora mismo volvemos. Cuando sales de casa por la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un día gris o soleado? Tu forma de vestir también dice cómo te sientes. En Paco Cecilio Moda Hombre apostamos por el color y el tono positivo. Ese es el ADN de la ropa de Paco Cecilio. Una moda cómoda, actual, que contagia energía positiva. En otoño, Paco Cecilio Moda Hombre ofrece alegría y carácter. Toda una declaración de confianza. Colección Otoño. Paco Cecilio. Seguimos en el 95.4 de la FM, Radio Intercontinental, seguimos en Canal 33 y las 24 horas en nuestro canal de YouTube, y estamos con Jesús Álvarez. ¿Qué pasó con José Manuel Fernández? Bueno, José Manuel Fernández, mira, otro de los que se ha quedado en el camino, murió después de un accidente casero, pero José Manuel Fernández en aquella época, que yo creo que eso sería el año 79, una cosa así, sí, creo que era el año 79, 80, él era el gerente del Sporting de Gijón, había sido defensa lateral izquierdo en el Sporting famoso de los Mesa, Cundi, Quini, Castro, que era el portero, el hermano de Quini. Bueno, era un buen elemento, y tuvo una lesión gorda y tuvo que dejar el fútbol, pero Manuel Vegarango, que era entonces el presidente del Sporting, pues le reclamó para la gerencia del club. Y como gerente, pues yo le conocí porque había visto varios partidos del Sporting y había estado con él y tal. Y había quedado, hicimos buena amistad, y habíamos quedado un día para cenar en Madrid, cada vez que venga el Sporting a Madrid, pues llámame y nos vemos y tal. Y me llamó un día: Jesús, estoy en el Hotel Mindaná, he venido con el Sporting, que jugaba un partido de Copa con el Atlético de Madrid, con tu Atleti, y entonces, pues, oye, que ya estoy aquí, y veo que aparco el coche, voy hacia el hotel y veo que ya sale. Digo, pues me voy para el coche para tenerlo preparado. Pasa un minuto, pasan 2, pasan 5, pero ¿dónde se me ha metido este hombre? Que si estaba aquí, si yo le he visto bajar por la calle, y entonces digo, voy a buscarle, y entonces veo que está hablando con 2 chicas en la calle. Y digo, José Manuel, Jesús, espérate, perdóname, mira, te voy a presentar a dos chicas que conozco y tal. Y una de ellas era la que después fue mi mujer, Margarita. Otro hecho relevante, tú estás retransmitiendo aquel famoso partido España-Malta, clasificatorio para el europeo del año siguiente en Francia. Sí. Sí, ¿qué quieres que te cuente? Pues de los 12-1. Quiero que me cuentes una cosa. ¿Por qué eso fue en el año 83? ¿Han pasado sí. ¿Cuántos años? 40, pues 40, cerca de 42. ¿No? ¿Por qué después de 40 años todavía hay tabú para que los españoles sepan que ese partido se compró? Bueno, ¿Por qué no se atreve a decirlo a nadie? Bueno, eso lo dices tú. Quiero decirte, yo no, como diría mi entrañable Alfonso Azuara, no tengo los pelos de la burra en la mano, no sé si son pardos o no. No sé si ese partido se compró o no. Lo que fue un poquito extraño es que termina el primer tiempo, vamos 3-1 ganando, y había que meter 12 goles, y de repente, pues en el segundo tiempo metemos 9. ¿Tú estabas allí? Estaba allí, pero mira, ¿sabes lo que dijo Alfonso? Alfonso estaba en la transmisión de televisión con José Ángel de la Casa, y yo estaba haciendo un reportaje para los informativos con cámara, con Juan Verdugo, que era un clásico de toda la vida. Llegó a trabajar con mi padre, Juan Verdugo,
y estábamos allí a lo nuestro. Y yo le vi a Alfonso que comentó, cuando termina el partido, cuando ya nos hemos clasificado, dijo, si no ha sucedido nada anormal, el milagro se ha consumado. Esa fue la Eso tú lo cuentas en el libro. Esas declaraciones las cuentas en el libro. Sí, yo no sé si sucedió algo. Habla mucha gente que en el descanso se compró el partido, se dejó de comprar. Pues no lo sé, sinceramente. Y lo sé yo que no soy periodista y no lo sabes tú, Jesús. Vamos a ver, ¿y qué quieres? ¿Desilusionar a toda la gente que siguió aquel partido con tanto 40 años, interés? Jesús. Mira, fue un año muy complicado para España. Fue el año que más asesinatos hubo de ETA, el año que hubo 80 y tantos muertos por unas inundaciones en el País Vasco, el año que se chocaron 2 aviones en el aeropuerto de Barajas, uno de Iberia y otro de Aviaco, el año de la discoteca Alcalá 20, o sea, era un annus horribilis. Y teníamos que meter encima 11 goles al principio, luego 12 a la selección de Malta para clasificarnos para la Eurocopa. Yo no sé si se compró o no, pero en ese momento lo entiendo. Aquello fue un alegrón tremendo. Total. Fue el año que, para que sepas la trascendencia que tuvo ese partido, el año que más se gastaron los españoles en juguetes y en turrón en las Navidades. Claro, porque ese partido fue 2, 3, 4 de enero, diciembre. Fue el 21 de diciembre. 21 de diciembre. El día anterior a la lotería. Nuestra lotería fue la clasificación de España. Ese partido nos clasifica a la Eurocopa, que esa Eurocopa es la que a ti te hace famoso. A ti esa retransmisión de la Eurocopa, tú cuando llegaste al aeropuerto se hicieron más fotos contigo que con los futbolistas y te pidieron más autógrafos a ti que a los futbolistas. Yo había estado siguiendo y informando en los telediarios de la trayectoria de la selección española. Entonces, cuando volvimos con el subcampeonato, yo volví en el avión de los jugadores y claro, ahí salimos todos con los jugadores y a los jugadores a los que podían les abrazaban, se hacían fotos y yo que estaba por allí pues también me hicieron muchas fotos, se abrazaron conmigo, me consideraron también que había sido el que les había informado diariamente de lo que sucedía en la Eurocopa, pues me consideraron uno más de los jugadores. Y abres hasta un telediario en Francia. Y abrí un telediario en Francia por unas casualidades del destino. Era el día de la final, había ido a los estudios de la TF1, que era entonces la cadena pública, y estaba preparándome el partido, que lo iba a comentar con José Ángel de la Casa, y estaba allí a la hora de comer. Me acuerdo que los compañeros se habían ido a comer y tal, y yo me quedé preparándome el partido. Y de repente viene Fernando Ors, que era el jefe de la expedición del operativo, y me dice, oye Jesús, mira, pasa esto, los compañeros de la televisión francesa quieren abrir el telediario 2 con un rostro de la televisión española comentando en español que esa noche se juega el partido tal, y Matías, que era el que estaba haciendo los programas allí habitualmente de resumen de la jornada, pues que no le encontramos, no sabemos dónde está comiendo, dónde se ha metido, y que el único que da la cara aquí de los que estamos, pues eres tú. ¿Y tú como un flan? No, yo como un flan no, yo estaba acostumbrado a eso, pero yo digo, pero mira cómo voy, si voy con una camisa sport, voy en vaqueros, no sé qué, o sea, yo iba de todo menos preparado para abrir el telediario de la televisión francesa. Y claro, yo me pongo ahí y digo, bueno, venga, pues lo hago, pero mira cómo voy, no te preocupes. Y vino el redactor de la televisión francesa, el editor del telediario, oye, queremos que abras no te preocupes, di lo que quieras que nosotros te vamos a traducir y tal. Y ahí que me fui al estudio, un estudio precioso, me acuerdo, y bueno, pues empecé a contar, pues esta noche, tal, aquí en el Parque de los Príncipes de París, gran partido España-Francia por la final de la Copa Europa, tal. Y abrí el telediario y tengo las imágenes guardadas en casa como algo excepcional. Claro, abrir el telediario de la televisión francesa por un motivo que no sea algo excepcional, solo por el tema del deporte, pues a mí me hizo mucha ilusión. Y lo siento por Matías, que se lo perdió, claro. Y ese mismo verano vas a las Olimpiadas de Los Ángeles, donde conseguimos aquella merecida y ganada plata ante Estados Unidos, y también se produce un hecho, y es que Héctor Quiroga desde ahí se va a Nueva York. Sí, bueno, otro que muere de cáncer en tu libro. En mi libro, sí, sabíamos que estaba afectado, lo que no sabíamos es que estaba tan mal en aquel instante, y bueno, y vino, el hombre cumplió como pudo, transmitió los partidos de la selección de baloncesto, con entereza, los que no sabíamos realmente lo que le pasaba, pues tampoco teníamos mucha idea de su mal, ¿no?
Y cuando terminaron los Juegos, pues todos volvimos para España y él se quedó, pues ¿dónde está Héctor? Pues, bueno, pues se ha quedado, tal, que ha venido la familia a verle y tal. Y al poco de volver a España, yo estaba de vacaciones, me acuerdo, por la Costa Brava, y escuchando la radio, pues hoy se ha muerto Héctor Quiroga en Nueva York y tal, afectado de un cáncer. Bueno, pues hoy fue una despedida bonita también. Te has dedicado toda tu vida al periodismo deportivo, a la narración de partidos, pues despedirse de unos Juegos Olímpicos, pues, y con la transmisión de la final de baloncesto España-Estados Unidos, pues yo creo que seguro que se sintió muy satisfecho de hacerlo. Has narrado muchos partidos en tu vida, muchas finales, pero también en alguna narración de alguna final has tenido momentos trágicos, como es la final de Heysel. Sí, cuando me preguntan cuáles los hechos más destacados de mi carrera, pues digo uno, y lo peor que te ha pasado, pues siempre tengo que contar lo de la desgracia del Estadio Heysel de Bruselas, año 1985, final de la Champions ahora, entonces Copa Europa, que disputan el Liverpool y la Juventus. Y antes de empezar el partido, como media hora antes, pues hay una invasión y una especie de cercamiento de los hooligans, de los aficionados ingleses hacia los italianos. Incomprensiblemente no estaban separados ni por una valla, ni por una grada, ni nada. Y les aprisionan contra unas vallas y ahí se producen 39 muertes por asfixia, ¿no? Lo más llamativo y lo que a mí me sorprendió es que ese estadio, bueno, luego era un estadio vetusto, se habían jugado ahí muchas finales de Copas de Europa y de Recopas y tal, no sé por qué siempre se jugaban en el Estadio Heysel, pero bueno, no tenía las medidas de seguridad, no tenía nada especial y bueno, pues se aprisionaron contra las vallas, se murieron, se asfixiaron 39 aficionados. Y a mí me tocó bajar a contar los muertos. Estaban allí, me acuerdo que estaban en un vomitorio colocados, tapados con sábanas y tal, y tuve que ir 1, 2, 3, 4, tal, 37, 38 y 39, para contarlo para televisión. Lo del Real Madrid en tu libro es recurrente, porque cuentas en la página 157 que en el año 1985 unas imágenes de la moviola donde no salía bien parado el Real Madrid hizo que desapareciera la moviola. Bueno, fue un partido... Lo del Real Madrid no es de ahora, lo del Real Madrid es histórico, escucha, la fuerza en los medios, ¿eh? No, pero no fue, no. Yo creo que más fue por el Barça que por el Madrid. Fue un partido que jugaron en el Camp Nou, el Barça y el Madrid. Ganó el Madrid, pero al Barça le anularon un gol por un fuera de juego que no existió. Y claro, yo en la moviola, que yo presentaba ese espacio dentro del Estudio Estadio, yo siempre teníamos a un invitado, un especialista, un exárbitro, o algún personaje relevante del deporte, que era el que yo me limitaba a decir, y ahora en esta jugada presten atención porque se anuló este gol al Barcelona. ¿Fue fuera de juego o no? Y el que opinaba era el técnico, no era yo. Entonces dijeron, sí, gol bien anulado, tal, bueno, y no había sido bien anulado. Y se armó una muy buena y entonces, bueno, pues eso marcó un poco también que al año siguiente Julián García Candao, que era el director de deportes, me dijo, Jesús, no va a haber moviola el año que viene. Yo supongo que también hubo mucha insistencia del Barça en aquella situación, porque bueno, al fin y al cabo al Madrid le favorecía el tema, porque había sido una jugada que no había repercutido en el marcador. Pues después de este corte de publicidad vamos a hablar de un hecho relevante que ha ocurrido en tu vida, que cuentas aquí en un capítulo, que es el secuestro de tu suegro. Vale. Ahora a la vuelta, os lo cuenta Jesús. Cuando sales de casa por la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un día gris o soleado? Tu forma de vestir también dice cómo te sientes. En Paco Cecilio Moda Hombre apostamos por el color y el tono positivo. Ese es el ADN de la ropa de Paco Cecilio. Una moda cómoda, actual, que contagia energía positiva. En otoño, Paco Cecilio Moda Hombre ofrece alegría y carácter. Toda una declaración de confianza. Colección Otoño. Paco Cecilio. Pues seguimos en Radio Intercontinental en la FM 95.4, seguimos en Canal 33 Madrid, 24 horas en nuestro canal de YouTube con Jesús Álvarez y Cerca de las Estrellas. Rápidamente, ¿cómo viviste lo de aquello que fue un acontecimiento de ETA? El secuestro de Emiliano Revilla, pues la verdad es que yo estaba fuera de Madrid, estaba en Londres, aprendiendo inglés, perfeccionando el inglés,
y en uno de aquellos días se me ocurre llamar a Madrid porque eran los Juegos Olímpicos de Calgary. Blanca Fernández Ochoa había ganado la primera manga del slalom gigante y yo me fui a cenar porque era mi cumpleaños, me fui con unos amigos y tal, y entonces cuando volví al apartamento dije, me quiero enterar qué ha pasado en la segunda manga. Allí no veía nada, nadie decía nada, la BBC no comentaba nada, no le prestaban tampoco mucho interés al deporte, por lo que vi. Y entonces Margarita, que estaba allí conmigo, porque había venido a celebrar mi cumpleaños, como decía, pues le dijo, llama a mi madre, que seguro que si está despierta se habrá enterado por los telediarios de lo que ha hecho Blanca. Llamé efectivamente a Madrid y me sorprendió mucho que mi excuñado estaba al teléfono. Y digo, pero Antonio, ¿qué haces ahí? Y me dice, no, tal, no sé qué, le noté nervioso. Y digo, ¿qué pasa, Antonio? ¿Te pasa algo? No, bueno, tengo que colgar rápido, han secuestrado a mi padre. Y cuelga el teléfono. Entonces me quedo mirando a Marga y digo, ¿y ahora cómo se lo digo yo a esta mujer? Digo, se van a terminar enterando, con lo cual se lo voy a decir yo directamente. Entonces le dije, han secuestrado a tu padre. Llamó a Madrid, le contaron lo poco que se sabía y al día siguiente pues vuelta a casa. Venga, hechos relevantes, importantes, vamos a cambiar el tercio. Barcelona 92, los mejores juegos de la historia, que encima tú fuiste portador de la antorcha olímpica. Sí, me tocó me parece que era SEAT la que organizaba el recorrido de la antorcha, pues me ofrecieron llevar la antorcha durante un recorrido de 500 metros y me tocó en Vitoria, por las carreteras de Vitoria. Allí nos llevaron, fuimos a una especie de estadio allí, al vestuario, nos pusimos de corto y con la antorcha pues la llevé durante 500 metros, me hizo mucha ilusión porque bueno, eran los juegos de mi país, eran los juegos de Barcelona, o sea, de una ciudad de mi país donde se iban a celebrar los juegos y me hizo mucha ilusión. Está la foto en el libro, está la foto en el libro. Está la foto, sí. Jovencito llevando la antorcha. Sí. Luego tú has narrado esquí, tú has tenido mucha amistad con la familia Fernández Ochoa. Cierto. De hecho, cuentas en el libro que Paco Fernández Ochoa, cuando se muere, te agarra de la mano sin saber que se está muriendo. Bueno, no, sí lo sabía. Vosotros no sabíais que se estaba muriendo, él sí que sabía que se estaba muriendo. Él se despidió y te de dice, todos. Cuídate, socio. Sí, es verdad, sí. Narras Fórmula 1. Narro Fórmula 1, narro de todo, bueno, de los juegos, fíjate. En 47 años en televisión española es que has hecho de todo. Pues sí, afortunadamente he podido hacer, si no de todo, por lo menos sí cosas relevantes, cosas importantes, pues eso, el fútbol, el balonmano, el tenis, el esquí, la Fórmula 1. El otro día en la presentación del libro, en la mesa del Hotel Wellington, además de Ana Blanco, además de Lorenzo Milá, que es el prologuista, estaba Vicente del Bosque, porque claro, tú estuviste en Johannesburgo, el único día en la historia del fútbol que hemos sido campeones del mundo. Sí, y la verdad es que yo creo que ha sido, a mí cuando me preguntan qué es lo más destacado que has vivido como periodista deportivo, yo siempre digo, pues mira, el Mundial de Fútbol, porque yo era de la generación del jugamos como nunca y perdimos como siempre. No habíamos sido capaces de ganar una Eurocopa desde hacía 44 años y ganamos la del 2008. Y ya de ahí pues cogimos carrerilla, ganamos el Mundial, después otra Eurocopa. Y el Mundial sin duda pues ha sido lo más destacado que he cubierto. Habíamos sido campeones del mundo de todo, de balonmano, de baloncesto, de tenis, entendiendo por tenis la Copa Davis, yo qué sé, de Fórmula 1 con Fernando Alonso, los Dakares con Carlos Sainz, Mundial de rallies también con Carlos Sainz. Y no teníamos el fútbol, que era nuestro deporte rey. Y yo dije, caramba, esto no puede ser así, no me puedo retirar de esta profesión o morirme sin haber podido contar que España gana un Mundial de Fútbol. Lo conseguimos y dije, bueno, lo de morirme lo voy a dejar para más adelante, ya me puedo retirar porque hemos ganado un Mundial. Tú el libro, que lo titulas Cerca de las Estrellas, es porque hicisteis un programa que tú presentabas los martes en Barcelona, que se llamaba Cerca de las Estrellas. Sí. Pero tú, tus últimos años como profesional en activo en Televisión Española, haces un programa de entrevistas, como esta que te estoy haciendo yo a ti, solo que tú eres profesional y yo soy amateur, esto es un hobby, donde sí que has tocado o has estado muy cerca de las estrellas porque entrevistaste a lo mejor del panorama deportivo mundial. Pues mira, entrevisté a 57 personajes del deporte de hoy y de siempre, no entrevisté más porque se acabó, porque me tuve que jubilar.
y fue lo último que hice en televisión, y fue, además coincidió, había sido lo del COVID y todo esto. Empezamos a hacer los programas vía telemática desde casa con un programa que nos instalaron y tal, y creo que las 5 o 6 primeras personas a las que entrevisté se las tuve que hacer de esta manera, ellos en su casa, yo en la mía, y desde allí con el realizador por medio, pues hicimos el programa. Y después ya fueron cara a cara en el estudio, era un cara a cara. En un estudio era muy sencillo, era una butaca frente a otra, el personaje en un sitio, yo en otro, y alrededor teníamos como una especie de panel metálico donde colocábamos fotos en grande de los deportistas o de la gente que entrevistábamos. El primero que entrevisté, Hugo Sánchez, y el último, Pablo Futre, no te quejarás, los dos del Atleti, aunque uno en una época de su vida pasa al Real Madrid. El Real Madrid, sí. Pero los dos del Atleti. Y lo de Pablo Futre fue muy curioso, porque yo sabía que era el último programa, él no lo sabía, y entonces cuando empiezo a despedirme, y se queda, pero Jesús, no me digas, estás despidiéndote. Y yo, pues sí, Pablo, me estoy despidiendo porque es mi último programa. Espera un momento. Digo, bueno, déjame que me despida y luego tú dices lo que quieras. Yo me despedí y tal, y dijo, pero no me lo puedo creer, pero si tú eres una referencia, todos los periodistas españoles tendrían que hacerte un homenaje por todos los años que has estado aquí, por todo lo que te hemos seguido y por todo lo que has hecho en el periodismo deportivo. Y yo dije, pues mira, te lo agradezco mucho, Pablo, pero me despido porque me toca jubilarme. Oye, y Pablo Futre fue visionario, porque a ti, después de jubilarte, después de retirarte, ¿cuántos homenajes, reconocimientos, premios? Ya sé que no se han remunerado, que te gustaría que fuera, pero no se han remunerado. No, ¿Te han dado miles, sí cientos, decenas? Pues mira, yo creo que unos 15 o 20 sí que me han dado en los últimos 2 años, pero bueno, a mí me agrada mucho que me den premios, ¿no? Porque yo siempre digo que los premios son como los lujos, que se puede prescindir de ellos, pero que a todos nos gusta tenerlos, y la verdad es que mis amigos ya se lo toman a chirigota cuando digo, chicos, que me han dado otro premio. Jesús, déjate de tanto premio, que te den dinerito. Eso es lo que me dicen. Pero bueno, oye, siempre es agradable y que se acuerden de uno, que te premien, pues eso, por tu trayectoria, por tu trabajo. Hay muchas cosas que me han pasado después, cuando me he encontrado gente por la calle, que lo más recurrente es que me digan, yo he crecido contigo. Efectivamente, tú has crecido conmigo porque yo he estado ahí muchos años, y otros me dicen que eso me gusta más. Yo soy periodista gracias a ti, porque yo quería ser periodista. Vamos, te veía en la tele y dije, yo quiero ser como este señor. Y el otro día me pasó una cosa muy curiosa en Sevilla, estaba en una tasca típica sevillana. Entré ahí, me conoció el dueño, hombre, qué alegría, no sé qué, bueno, se hizo en elogios hacia mí. Y bueno, ya al cabo del rato, ya cuando fui a pagarle, le digo, ¿qué te debo? Y me dice, no, ¿qué te debo yo a ti? Y eso, por todos los años, por todas las satisfacciones que nos has dado en el mundo del periodismo, tal, soy yo el que te debe a ti, así que estás invitado. Es que, Jesús, tú has sido el rostro además, el rostro elegante, y yo sé de lo que hablo. Tú has sido el rostro elegante, bien vestido, ¿Alguna confesión tuya? El que mejor nudo de corbata se ha hecho en España. Tú has sido el rostro de los deportes en televisión española, cuando solamente existía la 1, y cuando no existía la 1 la gente seguía viendo televisión española y los telediarios de televisión española, y el rostro de los deportes has sido tú, Jesús. Pues te lo agradezco que digas esto, Paco, porque alguna vez me ha tocado llevar alguna prenda tuya, vestir con alguna prenda tuya que me ha dado también categoría, prestigio y relevancia, aunque sea en el mundo de la moda, ¿no? ¿Has estado a gusto? Mucho, claro que sí. ¿Nos vas a traer algún personaje relevante que podamos entrevistar en el programa? ¿Se te ocurre alguien que quieras que pueda venir? Yo traer no, pero a mí se me ocurre, hay muchos personajes que yo no he podido entrevistar por falta de tiempo, por falta de seguir en televisión, y tienes ahí, mira, se me ha quedado en el tintero Fernando Alonso, se me ha quedado Pau Gasol, se me ha quedado Tony Bow, campeón del mundo, yo creo que lleva 40 títulos del mundo Tony Bow en el mundo del trial, ¿no? Tanto indoor como exterior. Y hay mucha gente, muchos deportistas relevantes que ahora no recuerdo, pero que sin duda alguna pues merecen. Pues a ver si conseguimos que alguno venga, tomo nota y pase por aquí y nos cuente un poco. O tráete a Roger Federer y a Rafa Nadal, les entrevistas a los dos. Sería fantástico, pero para eso necesito tu ayuda. Bueno, pues espero que os haya gustado la historia de Jesús Álvarez. Aquí hemos hecho un repaso muy por encima, pero yo os pido y os recomiendo, que bien lo pasamos el otro día en el Wellington, a Jesús, os pido que compréis el libro que está en todas las librerías y lo leáis.
Y a vosotros deciros que os esperamos, ya sabéis, todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 33 Televisión y en Radio Intercontinental 95.4 y las 24 horas en nuestro canal de YouTube, Canal 33 Madrid. Un saludo y no nos falléis. Aquí está vuestro amigo Paco Cecilio. Tomo nota, el programa de Paco Cecilio en Canal 33 Televisión y en Radio Intercontinental. Los líderes hablan. Paco Cecilio escucha.